Hola estudiantes de CLEI 6. Vamos a dar como continuidad a este proceso de la Guerra Fría, esa formación de dos bloques muy importantes en la Guerra Fría, sea la Unión Soviética y Estados Unidos. El día de hoy en este video quiero conversar con ustedes acerca del intervencionismo, que fue uno de los factores principales en ese proceso de la Guerra Fría. Soy su profe Carolina, de la Escuela Empresarial de Educación. Entonces, ¿qué es el intervencionismo? ¿Cierto? ¿Qué es eso de intervencionismo? Se denomina intervencionismo a la tendencia a intervenir o participar o inmiscuirse, obviamente, en asuntos ajenos, ¿cierto? Es cuando alguien interviene en otra cosa que no le compete. Este término es empleado sobre todo en ámbitos de la política y también en la economía para referirse a su injerencia de un actor, ¿cierto? Ente u organismo en el terreno facultades que le competen al otro. O sea, él interviene, hace algo en otro lugar que obviamente él no le compete, ¿cierto? Como inmiscuirse en medio de una guerra y otros asuntos. En este sentido, vamos a ver cómo el intervencionismo hay pensadores, filósofos o analistas que dicen que el intervencionismo va a tener connotaciones negativas y para otros positivas, ¿cierto? Referente a las connotaciones negativas, especialmente cuando es dicha intervención ocurre muchas veces por una imposición o por la fuerza. No obstante, vamos a ver pues que en ciertas situaciones conflictivas se va a presentar pues como este intervencionismo. También vamos a encontrar que en ese ámbito privado como en lo público, vamos a ver que van a tratar de intervenir. Ese intervencionismo va a ser obviamente también como concebido como con unas finalidades, ¿cierto? Unas finalidades que van a ser moderadoras o van a ser reguladoras y sus acciones siempre van a ir encaminadas hacia una fijación de normas o hacia una fijación de políticas, como para implementar ciertos aspectos que obviamente que el país que interviene le va como convenir, ¿cierto? Vamos a ver que la Guerra Fría se formó obviamente como un conflicto ideológico que dividió el mundo como en dos polos, eso ya lo vimos en anteriores videos, en el polo capitalista y en el comunista. Después de esta guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? El conflicto obviamente involucró a países de todo el mundo, ya que fue uno de los mayores del siglo XX. Vamos a ver cómo Estados Unidos y la Unión Soviética fueron una de las grandes potencias, uno de los grandes triunfadores. Obviamente recordemos que Estados Unidos tiene pautas capitalistas y la Unión Soviética va a tener unas pautas más socialistas, ¿cierto? Los dos poderes o estos dos potencias eran demasiado fuertes y son demasiado fuertes como para enfrentarse directamente en ese campo militar, en esa utilización de las armas, ¿cierto? El cual si eso sucedía directamente, obviamente se llegaban pues como a destruir los dos, ¿cierto? Así comenzó pues como todo este proceso de ese conflicto ideológico que puso obviamente, lamentablemente, a otros países del mundo en un combate directo eh, que seguía obviamente unas orientaciones ideológicas opuestas, ¿va? ¿Cierto? Vamos a encontrar algo muy común en este proceso de intervencionismo, ¿cierto? Que para expandir esa influencia de las ideologías tanto capitalistas de Estados Unidos y esas ideologías comunistas socialistas de la Unión Soviética van a utilizar esas prácticas de intervencionismo durante esa Guerra Fría para mantener obviamente sus intereses, ¿cierto?
vamos a encontrar algo muy común, algo que es muy emblemático, muy recordado, especialmente acá en América Latina, y es lo que ocurrió con el Canal de Panamá, que se mantuvo obviamente bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y se utilizó como para entrenar al personal militar, ¿cierto? Vamos también que el resultado, también vamos a encontrar un gran resultado en esas conductas con fuertes características de intervencionismo. También fue esa formación de unas dictaduras, ¿cierto? Esa formación de unas dictaduras y unos agentes de espionaje que muy claramente lo vamos a ver que acá como en América Latina. Vamos a ver cómo el intervencionismo se puede presentar de dos formas, obviamente el intervencionismo político y el intervencionismo económico, ¿cierto? El intervencionismo político se va a referir como a la actuación de un Estado o un ente, un organismo, en este caso vamos a mirar como el Estado, ¿cierto? Un Estado en un ámbito de acción habitual de otro, va a intentar como intervenir como para mediar, para influir o para entrometerse en sus asuntos o conflictos, ¿cierto? En este sentido puede presentarse en dos escenarios, el interno o el internacional, ¿cierto? El intervencionismo, en una política anterior, más o menos lo vamos a encontrar más o menos cuando un poder se excede como de sus atribuciones o de sus facultades e interviene en las decisiones o acciones de otro poder, reduciendo obviamente considerablemente su autonomía, es muy importante, y restándole unas facultades. Y vamos a ver cómo el intervencionismo en una política internacional ocurre cuando un país, por medio de una serie de conjunto de acciones, va a pretender influir o interferir en algunas acciones, decisiones de otro país. Obviamente, pues como valiéndose de diferentes mecanismos de presión, de coacción, que van desde la diplomacia hasta el uso de la fuerza. Vamos a encontrar obviamente cómo Estados Unidos o la Unión Soviética van a influir en otras naciones para lograr expandir sus políticas, ¿cierto? Inmiscuirse en guerra, ¿cierto? Intervenciones como en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en Cuba, ¿cierto? O intervencionismo con excusas de que van a ayudar con medicinas o van a ayudar con la Cruz Roja o van a ayudarles con armas, ¿por qué no, cierto? Con diferentes ayudas económicas, ¿cierto? Algún tipo de intervencionismo. Vamos a encontrar también el intervencionismo económico. El intervencionismo económico, en el ámbito económico, la intervencionismo estatal hace referencia como a la participación e interferencia del Estado o de los órganos de la administración pública en la actividad económica de un país. O sea, es la intervención de un país a otro, pero como ayudar a la economía de un país determinado, ¿cierto? En este sentido, no se va a limitar, obviamente, a esa fijación de las normas que van a producir como esas prácticas del mercado, sino que se van a dirigir, se van a planificar la economía en diferentes razones como para aplicar, obviamente, su intervencionismo económico. Vamos a encontrar unas prácticas, ¿cierto? Para que ese intervencionismo económico exista. ¿Cuáles son esas prácticas? Por ejemplo, vamos a encontrar excusas como que no, vamos a corregir desigualdades y fallas del mercado, vamos a proteger el medio ambiente y los recursos naturales, o no, también vamos a gestionar áreas de estrategia de la economía, o no, también vamos a regular ciertas actividades en función de su conveniencia para la sociedad. Obviamente hay que saber que cuando un país interviene en otro, obviamente no es todo tan color de rosa, sino que también hay unos intereses internos, ¿cierto?
No, también vamos a intervenir de pronto porque vamos a frenar esos abusos de poder, ¿cierto? Entonces se va más o menos una fijación de normas que conducen a unas prácticas de mercado y además busca dirigir o planificar la economía, ¿cierto? Entonces Estados Unidos va a tratar de intervenir con una propuesta obviamente capitalista y si la Unión Soviética va a intervenir va a ser obviamente una propuesta socialista comunista, ¿cierto? Obviamente vamos a encontrar que una de las estrategias de intervencionismo económico, que lo encontramos también en la guía, uno de ellos es el Plan Marshall de 1947. Este fue un programa mediante el cual Estados Unidos trató como de facilitar la reconstrucción y recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? No, necesitamos ampliar nuestra intervención. No podemos dejar que tampoco la Unión Soviética también se expanda con su ideología. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un plan en donde vamos a ayudar a diferentes naciones a reconstruirse económicamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cierto? El plan Marshall, aunque pretendía servir como una base para esa recuperación económica y social de los países europeos, obviamente después de esa Segunda Guerra Mundial, según dicen varios historiadores, varios libros, varias fuentes, que no fue, pues ellos decían que no era una ayuda desinteresada, pero vamos a ir más allá, ¿cierto? Más allá, en lo profundo, obviamente había un interés, porque obviamente no va a llegar a un país a ayudarte por mi amor, ¿cierto? Como se dice. Entonces, la realidad de aquel momento, la realidad de aquel momento de los albores de esa guerra fría, llevó a Estados Unidos a implicarse obviamente en esa reconstrucción de Europa, para que así también se sirva internamente, sirviese como para frenar obviamente esa expansión del comunismo de influencia soviética. Entonces, que ese plan también que se empezó a producir más préstamos, o sea, ¿cómo era la ayuda? Obviamente prestaban dinero, unos préstamos financieros a los países que realmente lo necesitaban, ¿cierto? Obviamente todas esas estrategias era para convertir a las naciones, a los países mucho más capitalistas, ¿cierto? Con el plan de Marshall. Pero la Unión Soviética no se quedó atrás, ellos también necesitaban realizar como un plan, ¿cierto? Entonces se creó el Consejo de Asistencia Económica Mutua, normalmente se le llama el Comecon, que son como con siglas rusas, ¿cierto? El Comecon fue una organización de cooperación económica que surge también obviamente después de la Segunda Guerra Mundial y esta organización se compuso principalmente por los países comunistas, todos en torno a la Unión Soviética. Este Consejo de Ayuda Mutua de Rusia, ¿cuál era el objetivo de este consejo? Obviamente era el fomento de las relaciones comerciales entre los Estados miembros. Normalmente esos Estados miembros eran naciones comunistas, obviamente en un intento de contrarrestar a los organismos económicos internacionales de economía capitalista, así como presentar una alternativa al denominado Plan de Marshall, que fue el que propuso Estados Unidos. Vamos a encontrar que uno de las naciones que se unieron a este Consejo de Asistencia Mutua fue más o menos México, fue Cuba, fue Nicaragua, pues acá en América vamos a encontrar en Angola, Mozambique, Etiopía, en África, y Yemen del Sur, Irán, Irak, Afganistán, Mongolia y otros países respectivamente en, en Asia. Bueno, ¿qué querían estas intervenciones de estas potencias? Ellos querían normalmente modernizar o actualizar a estos países con estas nuevas políticas, pero a su conveniencia, ¿cierto? De Estados Unidos quería que se presentaran más países con políticas capitalistas y habían otros que querían como Rusia, que querían que también existiera otras competencias, no competencias, otras políticas más comunistas. Hoy en día vemos muchos aspectos que hay que ser analizados y tenidos en cuenta, como la pandemia, ya no es esa carrera armamentista que normalmente se solía presentar en la Guerra Fría, o esa carrera
espacial, sino que vamos a encontrar hoy en día actualmente esa carrera contra quién hace de primero es la vacuna, ¿cierto? Esa es una carrera como con ese objetivo de demostrar quién tiene el poder. Es una disputa geopolítica estratégica en donde hay varios países o varias naciones en lucha de ellos. Vamos a encontrar la vacuna de Estados Unidos, la vacuna de Rusia, la vacuna de China y España también se unió como a esta carrera. Buenos estudiantes de Kleiser, este es uno de los factores importantes que hay que analizar de la Guerra Fría. En los próximos videos vamos a analizar las dictaduras y como tal el imperialismo. Que tengan un feliz resto de día.